pasados en esta misma sala hablábamos de la necesaria unidad de los ecuatorianos, pero también implorábamos y hablábamos de la necesaria unidad para enfrentar los problemas del país. Y yo creo que esa unidad hay que ratificarla, pero también en este momento, cuando tratamos un tema tan delicado para el país, yo así lo entiendo, no para persona alguna, unidad importante para el país, pero cuando se trata de un juicio político, esa unidad no quiere decir uniformidad. En la Asamblea Nacional estamos representados las fuerzas políticas, las diferentes fuerzas políticas, unas con más asambleístas y otras con menos, e inclusive otras con una sola asambleísta representando a su organización. Por lo tanto, aquí la valoración de sus expresiones, de su trabajo, tiene que ser en la medida justa del respeto y de entender que esa uniformidad no es posible cuando se trata precisamente de tener valoraciones políticas. Y de eso se trata un juicio político. Porque aquí no estamos discutiendo el artículo del COIP que aplicamos al juicio político. No estamos discutiendo la aplicación de tal o cual artículo. Yo creo que la mayoría de las participaciones se han fundamentado en valoraciones políticas. Por eso rescato que este espacio de discusión y de debate se haya dado en la legitimidad que tenemos de reconocernos como actores políticos. Aquí, de parte ha quedado en la escena pública este tema de la conspiración. Ha sido planteado por el fiscal. No lo dudo que sí podemos coincidir que este espacio no es para determinar si hubo o no hubo conspiración. Aquí, en este juicio político, también tenemos que recomendar que todo lo que no es de nuestra competencia sean en las instancias pertinentes las que se sigan investigando y se conozca la verdad. Los temas pendientes que no son de nuestra competencia, el pueblo tiene que seguir demandando sean tramitados en las instancias pertinentes. Aquí se ha dicho que el principal problema o la principal causa de este juicio político ha sido una rueda de prensa de una autoridad, en este caso el fiscal. Y se ha señalado que se ha incumplido el debido proceso. ¿Por qué muchas veces no podemos coincidir con estas valoraciones políticas? Porque simplemente, no por coincidir, se ha llegado a conclusiones simples, como es el hecho de que se plantea de que se violó el debido proceso cuando no se mantuvo la reserva de la información pública que pudo haber sido tal si es que se contaba con la autorización de los participantes en aquel video. Permítanme dar mi opinión política, que a no dudarlo coincidirán conmigo. Si se hubiera pedido la autorización para publicar a los participantes del video, ¿estos lo hubieran dado o uno de los participantes precisamente provocó que esa información sea pública? Me refiero al excontralor, que minutos más tarde, después de haberse dado esa rueda de prensa, ratificó como autor de la grabación. Es evidente que no contamos con el criterio sobre este tema del expresidente de la Asamblea Nacional. Así de simple es la conclusión a la que llegó la comisión respecto a valorar que el debido proceso
había sido inobservado por esta autoridad, que lo que se trató es precisamente de evidenciar de que esta información de carácter reservada, como se dijo acá, no se había respetado. La información que todos conocimos y de lo que se argumenta y fue presentada en la comisión fue la misma que estaba difundida en redes digitales, y obviamente para todos y para el pueblo ecuatoriano se puede deducir que esta ya no tenía la condición de reservada. Otro de los aspectos que me parece fundamental decirlo es de que la propia comisión, en las pruebas de descargo y en las pruebas de oficio, desechó las notas de prensa, la declaración juramentada que hoy aquí se ha hablado como argumento del incumplimiento de funciones, fue desechada en el informe de la comisión. Y eso tenemos que decirlo. La declaración juramentada del policía fue desechada en la comisión. La denuncia por peculado presentado por Fernando Villavicencio fue desechado en la comisión. La resolución del Pleno de la Asamblea Nacional no fue parte de los elementos probatorios de la sustanciación de este juicio político, y además una serie de programas televisivos que se acompañaron como prueba del incumplimiento de funciones. Fue desechado asimismo articulados respecto de lo que significa precisamente algunos argumentos legales de quien en la apelación se establece como incumplimiento de funciones. Personalmente, en la comisión insistí en que nuestra acción política tiene que acercarse fundamentalmente a comprobar fehacientemente este incumplimiento de funciones. En todo caso, lo que ha pasado en esta mañana, podemos dar cuenta de esa atribución y esa competencia que nadie lo puede negar, que le corresponde a la Asamblea Nacional. Pero asimismo, entender, y parto de las palabras, creo que fue del asambleísta Cucalón, quien decía que la institucionalidad está en crisis, lejos de coincidir con eso, pero aceptando aquella aseveración, pienso que en este debate no podemos dejar de decir que el país tiene que continuar adelante y que es nuestra responsabilidad fortalecer esa institucionalidad. Y por eso creo firmemente y fehacientemente, y en eso marco la diferencia en mi apreciación política. Esta Asamblea y el poder político no puede ser utilizado como medida de presión, no frente al fiscal Vaca Mancheno, sino frente a lo que significa la independencia de poderes y la garantía de acercar la justicia a través de estas autoridades. Está sintiéndose realmente que en cada uno de los casos o de los argumentos que aquí se han dado, se presiente y se siente justamente que el juicio político puede ser un arma de presión. Ojalá que esto no sea. Y digo que este día es histórico, porque cuando alguien, de manera intencional o no, dijo en su intervención recuperar la fiscalía, decirles que la mayoría de ecuatorianos no queremos que vuelvan aquellos días en donde la justicia eran repartos. No queremos que vuelva al país precisamente los tanques en las cortes, no queremos
que vuelva al país precisamente presiones políticas. Queremos rescatar una institucionalidad y para eso tenemos que contribuir todos. Por eso ratifico, unidad para enfrentar los problemas de este país, sí, pero respeto porque no podemos pensar uniformemente. Aquí están las expresiones políticas que han estado por demás, diría yo, claras y frontales en cuáles son sus intenciones. Marcar el 26 de abril de 2018 para que el pueblo ecuatoriano haga la vigilancia y el seguimiento de lo que viene a propósito del cumplimiento del mandato del 4 de febrero. Aquí nadie puede estar fuera de la ley y de la Constitución. Y en esta asamblea nos corresponde precisamente ejercer el derecho a la fiscalización para que el pueblo ecuatoriano sea beneficiado, para que sus autoridades actúen con transparencia y no únicamente sea un cambio de nombres o sean revanchas políticas o sean intereses personales, venganzas, odios o intención de interferir en procesos de investigación que realiza la Fiscalía o que juzgan los diferentes operadores de justicia. Esa es la alerta que tenemos que dar, que tener al pueblo ecuatoriano, y ese es el reto y el desafío y el emplazo a la clase política que estamos representados en esta Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias.